La inversión pública en el último año alcanzó en promedio el 83% del total de presupuesto que se maneja precisamente tanto en municipalidades como en gobiernos regionales y en el Ejecutivo. Estamos hablando de ministerios, son cifras optimistas. Vamos a analizarlas aquí en Economía para Todos. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está con nosotros Eloy Durán. Él es director de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido a RPP, señor Durán. Muchas gracias, Jorge. Traigo el saludo de nuestro ministro de Economía y Finanzas, José Arista, para toda la audiencia y esperamos satisfacer todas las inquietudes que existan. Y nos trae cifras también que yo reitero, ¿no? Son bastante optimistas. ¿Estamos realmente creciendo en cuanto al aprendizaje de la ejecución de proyectos en inversión pública? Porque hay diferencias. El Ejecutivo habría cumplido en un 96%, pero las municipalidades solamente en un 68%. Es exacto. El sistema ha madurado. Próximamente en junio cumplimos 25 años. Los últimos 4 años estamos haciendo récords históricos. Este año ha sido espectacularmente grande, pero como tú dices, hay cierta heterogeneidad, ¿no? Ese 83% que crece el país en inversión pública está compuesto por 96% de ejecución que hacen los ministerios, 88% los gobiernos regionales y 68% los gobiernos locales. Claro, cuando hablamos de gobiernos locales hablamos de las municipalidades. Provinciales como distritales. ¿Qué estaría fallando allí en el tema de las municipalidades, de los gobiernos locales? ¿Capacitación? ¿Falta de técnicos? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Bueno, hay dos situaciones donde resalta esta diferencia, ¿no? La primera es la programación. Aparentemente los proyectos de los gobiernos locales demoran en planificarse y cuando salen a contratar pierden un poco de tiempo en la contratación. Por ejemplo, cuando uno contrata tiene que tener un expediente técnico que no sea mayor a 9 meses. Okay. Y los gobiernos locales reciben el financiamiento y recién actualizan su expediente técnico y ahí pierden unos meses y no les alcanza el año para ejecutar todo su presupuesto. Otro dato interesante es, se ha ejecutado casi 58.000 millones de un presupuesto total de 70.000 millones de soles. ¿Cuánto no ejecutaron? No ejecutaron los ministerios, 1.000 millones. ¿Cuánto no ejecutaron las regiones? 2.000 millones. ¿Y cuánto no ejecutaron los gobiernos locales? 9.000 millones. Ahí también vemos la diferencia. Ahí está, hay una diferencia clarísima realmente. Clarísima. ¿Y qué pasa con ese dinero no ejecutado? ¿Se devuelve al Estado? ¿Se revierte? No sé, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de los ministerios no hay continuidad de inversiones. Esos 1.000 millones retornan al Tesoro para formar parte del presupuesto 2025 como se asigne. Pero en el caso de los gobiernos regionales y locales, ellos tienen lo que le llaman el saldo de balance. Sus recursos determinados que provienen del canon van al Tesoro momentáneamente y luego son incorporados por ellos mismos en su presupuesto del siguiente ejercicio, en este caso 2025. Llama la atención que precisamente sean las municipalidades, porque como sabemos es allí, en los gobiernos locales, donde existe la mayor necesidad, son quienes más conocen a las poblaciones vulnerables y es allí donde no se ha mejorado la inversión, lamentablemente. Sí, bueno, son los que tienen el mayor presupuesto, ¿no? El 41% del presupuesto lo tienen los municipios y ejecutan el 34% del total del país, ¿no? Son los que efectivamente tienen la mayor carga directamente con la gente y son los que tienen la mayor amplitud de tipo de proyectos por ejecutar porque ellos tienen todas las tipologías, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales y ministerios las cosas se facilitan, tienen procesos de contratación más expeditivos, tienen proyectos un poco más grandes y su esfuerzo es un poco menor, aunque son proyectos grandes, no diversifican sus esfuerzos como sí lo hacen los gobiernos locales. Correcto. Si bien llegar a un 99 o 100% resulta un poquito complicado, ¿en qué se puede mejorar? Por ejemplo, hemos dado buenos pasos entonces en lo que se refiere al manejo por parte del ministerio o de los ministerios y también de los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que se hizo para mejorar este escenario? Bueno, se ha trabajado mucho tipo delivery unit. Los gobiernos regionales como los ministerios tienen un acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.
Para comentar, por ejemplo, los gobiernos regionales hacen comités de seguimiento todos los meses obligatoriamente y los dirigen los propios gobernadores regionales. El Ministerio de Economía y Finanzas participa de esos comités, ¿no? Y tú a tú van resolviendo los problemas en el camino, se acuerdan compromisos y se van cumpliendo. En el caso de los ministerios, el acompañamiento es mucho más formal. Lo hacemos todos los miércoles. Como parte del Consejo de Ministros, la presidenta lidera la mesa y cada ministro tiene que reportar los avances, los problemas. Por eso es el dato de los ministerios, ¿no? Que han llegado a ejecutar al final del año el 96% de su presupuesto. Y es que esa supervisión tan fina que se hace desde el Ejecutivo, tanto la presidenta de la República como el Premier, ha generado efectos positivos en los equipos técnicos. ¿Y por qué tenemos todavía a nivel general la impresión de que todo es demasiado engorroso todavía en los ministerios, que hace falta muchísimo para superar todo este asunto de la tramitología, ¿no? ¿Por qué tenemos todavía esa impresión si las cifras nos indican lo contrario? Sí. El hecho que las cifras hayan mejorado significativamente no implica que la tarea está cumplida, ¿no? Todavía hay espacios para mejora. Efectivamente, el proceso de contrataciones está perfeccionándose, la norma entra en vigencia pronto y eso va a permitir que se agilice un poco las contrataciones también. En cuanto a la permisología que le llaman, tenemos todavía muchos trámites a nivel de opiniones previas, a nivel de permisos municipales, que hay que ir simplificando. Y tenemos, en cuanto a propiamente la inversión pública, que acompañar ese resultado espectacular en ejecución con algo más de calidad, proyectos que puedan ser más integrales, que tengan más impacto, que se ejecuten en menos tiempo, que el costo sea relativamente menor. Todo eso de eficiencia, calidad, transparencia debería acompañar en sus resultados a la inversión pública y los próximos años. Correcto, porque lo que queremos es precisamente gobiernos locales, regionales y el mismo Ejecutivo, ¿no? Que pueda trabajar de manera coordinada y, con lo que usted ha dicho hace unos instantes, transparencia, que es lo que más exige la población. Sí, y además recordar lo importante que es la inversión pública en el proceso de desarrollo económico, ¿no? La inversión pública implica contratar y ejecutar 58.000 millones de soles, ¿no? Y esos son pagos que se hacen a las empresas contratistas, proveedoras, que a su vez tienen pequeños proveedores y trabajadores que consumen y desarrollan las economías locales también. También la inversión pública sirve como un orientador de la inversión privada, un facilitador para la inversión privada, que es la que más empleo genera en el país. Entonces, todos esos impactos positivos de la inversión pública en el cierre de brechas, tanto de nivel económico como social, deben ser potenciados y aprovechados. Para finalizar, señor Durán, ¿qué expectativas desde el MEF para términos económicos en este 2025? Hemos escuchado al ministro Arista bastante optimista, ¿no? Un optimismo moderado, si se quiere, pero a nivel general, ¿qué podemos esperar los peruanos? Mire, hemos tenido unos últimos años donde la inversión pública estuvo cabalgando con mucha velocidad. El crecimiento económico ha tenido un buen resultado este año, ¿no? Y lo que se nota a partir del segundo semestre del año 24 es ya un repunte de la inversión privada, ¿no? Entonces, con ese trinomio, inversión privada, inversión pública, crecimiento, para el país se esperan muchas cosas positivas. Tenemos algunas inversiones tipo el puerto de Chancay que permitirá que haya más exportaciones. Han crecido el número de turistas, también se batió récord histórico en inversión pública, pero también en obras por impuestos, y también hemos conocido el día de ayer que en exportaciones hemos batido récord histórico. Entonces, esperemos para el país un año 2025 que nos permita consolidar esto y seguir creciendo por muchos años más. Muy bien, así lo esperamos todos. Muchísimas gracias, señor Durán. Eloy Durán, titular de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, aquí en Economía para Todos. Volvemos con más.